Vamos a, como referí previamente, a nuestro compañero Esteban Hernández, quien nos hablará un poco acerca de la parte de pólipos gastrointestinales. Tenemos de invitada a la doctora Quimbayo, y vamos a tener pues algunos de nuestros instructores. Si alguna persona tiene alguna pregunta, pues puede realizarla libremente. Dale, Esteban, bienvenido, gracias. Dale, Lina, muchísimas gracias y muy buenas noches a todas las personas que se conectaron. Como hizo la introducción mi compañera, en esta oportunidad vamos a hablar de los pólipos intestinales en pediatría. El doctor a cargo fue el doctor Pablo Eliezer Luengas. Bueno, pues como objetivo principal de la charla, pues es entonces relacionarnos con esta patología que puede ser muy frecuente, como lo vamos a ver en la edad pediátrica, cómo son las características de los pólipos intestinales en los niños, cómo estudiarlos y cuáles son los síndromes polipósicos o de poliposis intestinal que pueden ser relevantes y que pueden tener un desenlace quirúrgico. Como generalidades, entonces tenemos la definición del pólipo. Pues se define entonces como cualquier masa que se va a proyectar hacia el lumen del tracto gastrointestinal. Podemos encontrar pólipos epiteliales o subepiteliales, usualmente los epiteliales considerados como pólipos verdaderos. A su vez, estos subepiteliales usualmente se referencia como, digamos que a otras enfermedades como lo son el páncreas ectópico, los lipomas, los leiomiomas, neurofibromas, linfangiomas, tumores estromales del tracto gastrointestinal, tumores neuroendocrinos y lesiones vasculares que pueden tener esa proyección hacia el lumen del tracto gastrointestinal. Como tal, los pólipos verdaderos, denominados pues los epiteliales, podemos clasificarlos dentro de estos cuatro grupos según sus características histopatológicas en pólipos amartomatosos, adenomatosos, inflamatorios o también llamados pseudopólipos y los pólipos hiperplásicos, haciendo pues principalmente énfasis, o el énfasis de esta charla va a ser principalmente en estos pólipos amartomatosos y adenomatosos. Otra manera de subclasificar los pólipos es de acuerdo como a su base o cómo es la relación de la base del pólipo con la pared del intestino. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener pólipos pediculados o sésiles. Entonces en los pólipos sésiles tenemos que la base de este pólipo va a ser amplia, no así con los pediculados, que como su nombre lo indica va a tener un tallo que va a ser el que une el pólipo hacia la pared del intestino. Aquí vemos cómo son las características o un ejemplo de cómo encontraríamos en la colonoscopia o en el estudio endoscópico un pólipo pediculado. Aquí vemos cómo está en la línea azul indicando el pedículo y aquí está el pólipo o la cabeza del pólipo. Y este sería entonces un pólipo de características o pues clasificado como un pólipo sésil en la que su base pues va a ser ancha. Realmente pues los pólipos vamos a ver que pueden ser muy comunes. Se describe que aproximadamente un 1% de preescolares y escolares van a presentar pólipos intestinales. Incluso hay reportes que describen que en la realización de colonoscopias en niños por diferentes estudios van a encontrar pólipos hasta en un 6% de estas colonoscopias. La mayoría van a ser esporádicos, pocos, pues con un número limitado y no van a tener estas características familiares. Sin embargo, aquí es donde digamos que queremos hacer como relevancia en esta oportunidad en hacer la alarma para identificar estos síndromes poliposos que pueden tener un riesgo de neoplasia o diferentes pues enfermedades o manifestaciones que pueden poner como en riesgo la vida del paciente. Como estaba mencionando, su clasificación según sus características histopatológicas van a ser pólipos amartomatosos, adenomatosos inflamatorios e hiperplásicos. Las características de los pólipos adenomatosos, pues recordando que el adenoma constituye en una proliferación anormal de la capa más superficial en el tracto gastrointestinal, pues será la mucosa, el epitelio, pues que va a ser la mucosa,
Estas células epiteliales que van a recurrir entonces y componer la mucosa van a proliferarse de manera anormal y su característica principal es que van a presentar displasia, eh, ya sea en su estructura arquitectónica o una displasia citológica o sus características citológicas. Usualmente los genes afectados en estos tipos de pólipos adenomatosos son el gen APC y la beta-catenina, que son genes que van a tener que ver en la regulación del ciclo celular. Los podemos subclasificar en pólipos tubulares o vellosos según su arquitectura. Y pues aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo se vería un pólipo o una adenoma tubular. Vemos que lo que más predomina es la capa superficial que va a ser pues como adenomatosa. Y aquí está el esquema que de pronto nos explica o nos muestra un poco más fácil cómo se ven estos pólipos adenomatosos. Y el adenoma velloso tiene como esta diferencia arquitectónica en su estructura, donde vamos a encontrar unas proyecciones digitiformes. Y estas, pues vamos a encontrar entonces esta subclasificación de los pólipos adenomatosos. Los pólipos amartomatosos, entonces vamos a encontrar que un amartoma se va a definir como un tejido maduro nativo de la localización anatómica que se va a disponer en forma desordenada. En el caso pues, del colon en general del tracto gastrointestinal, el tejido maduro que es pues, nativo del tracto gastrointestinal va a ser tejido epitelial y tejido estromal. Entonces aquí vemos una fotografía de un estudio histopatológico en la que no solamente vamos a ver un crecimiento, una proliferación y un crecimiento desordenado de la mucosa, sino que también vamos a ver cómo va a crecer, digamos, de manera desordenada, pues el estroma o las capas más inferiores o más profundas después de la mucosa. Aquí nuevamente, pues el esquema en donde nos deja ver que aquí pues no se ve como tal una proliferación de la capa superficial, sino de su capa estromal. Y este es como el esquema, como les decía, cómo va a crecer sobre todo el estroma eh, de, del pólipo. Los pólipos inflamatorios usualmente se relacionan con condiciones inflamatorias de larga duración, como son las enfermedades intestinales inflamatorias, tipo colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Eh, a veces pueden no relacionarse con una patología conocida, usualmente son lesiones sésiles, rojizas y únicas, y va a tener unas criptas distorsionadas con un estroma, y la característica de este estroma es que va a tener un infiltrado inflamatorio. Incluso a veces se puede encontrar en zonas donde vamos a ver, digamos, zonas de anastomosis, aquí se pueden presentar estos pólipos inflamatorios. Por último, los pólipos hiperplásicos son aquellos en los que va a haber una apoptosis retrasada o una pues falla en el ciclo celular para presentar entonces esta apoptosis. Va a tener como la característica particular que estos pólipos hiperplásicos pues no van a tener realmente un grado de atipia o de displasia ni en su estructura arquitectónica ni en su estructura pues digamos citológica. Se describen usualmente con una arquitectura aserrada, esto es lo que vemos como con una característica aserrada, y como les decía, pues no tiene esta tipia citológica ni arquitectónica. Entonces, de estos cuatro tipos de pólipos que podemos encontrar, nos vamos a centrar sobre todo en los amartomatosos y adenomatosos, y de estos en estos síndromes que serán el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de poliposis juvenil, los pólipos juveniles solitarios y de los adenomatosos la poliposis adenomatosa familiar. Bueno, con respecto a la clínica, hay unos síntomas que son, digamos, inherentes a cualquier pólipo, ya sea que pertenezca a un síndrome o no, y que usualmente van a acompañar, como les digo, pues la presentación de estas enfermedades. El síntoma principal va a ser entonces sangrado intestinal. En niños de 2 a 5 años va a ser la causa más frecuente de sangrado el pólipo intestinal. Usualmente es tipo hematoquesia por su localización a nivel distal en el tracto gastrointestinal
y tiene como la característica particular de que van a acompañarse de posiciones normales, o sea, no van a ser de posiciones como de pacientes con estreñimiento, ni de posiciones diarreicas, sino de posición normal. Las melenas se pueden presentar también, sin embargo, no es lo usual, ya que la mayoría de las enfermedades en las que cursan con poliposis, los pólipos van a ubicarse en el tracto gastrointestinal distal, en el colon, pues en el colon y no, digamos, en localizaciones de pronto más proximales. El dolor abdominal tipo cólico es otro de los síntomas que puede presentarse, usualmente es de corta duración y es intermitente, y la intususcepción es otro de los cuadros por los que puede debutar pues la presentación clínica de la poliposis, ya que el pólipo como tal va a servir como un lead point que va a favorecer la invaginación de un segmento del intestino sobre otro con los movimientos pues intestinales. Otra forma de presentación es el prolapso rectal o la protrusión del pólipo a través del ano, es otra de las maneras de evidenciar pues como la enfermedad. Y la otra manera es la obstrucción intestinal o pacientes con estreñimiento crónico. Esto sobre todo cuando esos pues nos haría sospechar en pólipos que tienen un tamaño considerable que generan esta obstrucción en el intestino. Y estos otros síntomas usualmente se asocian a casos o episodios o estadios avanzados de los síndromes, como lo son la diarrea, la falla en el medro, hipoalbuminemia, ya que por una cantidad considerable de pólipos no se puede hacer una adecuada captación pues de proteínas y alimentos, con anemia, con deficiencia de hierro, malabsorción o enteropatías, y según el síndrome también podemos encontrar, y es más, deberíamos buscar las manifestaciones extraintestinales, pues como les digo, según el síndrome. Entonces, empezando, el pólipo juvenil solitario, bueno, pues digamos que algo de historia, entonces vemos que si no fue hasta 1908, en el que en este momento pues todavía se hacía un manejo como radical para los pólipos porque se pensaba que usualmente el pólipo que se encontraba iba a corresponder a adenomas. Posteriormente, en 1957, se acuñó el término de pólipo juvenil y en 1962 Morrison demostró que la mayoría de los pólipos eran amartomas y estos pólipos amartomatosos no tenían el potencial maligno que usualmente pues, se pensaba en ese momento. En 1964, McCall hace la diferencia entre un pólipo juvenil solitario y la poliposis juvenil, pues que ya vamos a ver, hablar pues de esta poliposis juvenil. Y le asigna pues un diferente riesgo de malignidad para cada enfermedad. Posteriormente vino Jazz con sus criterios que los vamos a discutir cuando discutamos la poliposis juvenil para poder diferenciar entre un pólipo solitario y un síndrome poliposo como tal. Y en 1972 se distinguen tres tipos de poliposis juvenil. Entonces el pólipo juvenil aislado va a ser la lesión más frecuente y se va a encontrar en un 80 hasta en un 90% de las veces que tenemos o nos enfrentamos ante una enfermedad de poliposis. Se estima que aproximadamente un 1%, un 1 a 2% de los niños, sobre todo en edad escolar, van a tener pólipos intestinales. Su predilección sobre todo va a ser por el colon izquierdo. Por esta razón, antes se hacía únicamente una rectosigmoidoscopia o una endoscopia del colon izquierdo porque como se pensaba que, o pues se sabe que la mayoría de veces la localización es en esta área. Sin embargo, digamos que esta recomendación ha cambiado a hacer una colonoscopia completa, ya que un porcentaje pues considerable, aunque menor, se puede localizar en la porción proximal al colon o a la flexura esplénica del colon. Es por eso que pues, siempre se debe hacer entonces una colonoscopia completa. Se describe que un 23 a un 50% de los niños con pólipo juvenil van a tener más de un solo pólipo.
y digamos que esto como que le da fuerza a la recomendación que se hace de una colonoscopia total, ya que si encontramos más de 5 pólipos, pues nos puede estar cambiando el escenario y podemos estar pasando de una enfermedad, un pólipo juvenil aislado, a tal vez un síndrome polipósico. Principalmente estos pólipos del pólipo juvenil aislado tienen un tallo delgado. Este tallo de esta disposición va a predisponer a que el tallo se entorche sobre sí mismo, vaya a haber una congestión venosa y vaya a haber una autoamputación. También estos pólipos pueden presentarse con una discontinuidad o una ulceración de la parte superficial, como lo veremos pues en el estudio histopatológico. Entonces su tamaño tiende a ser pues variable, que va desde menores de 0,3 centímetros a 3 centímetros. Su mucosa va a ser eritematosa y friable y la mayoría, como les decía, son pediculados. Con respecto a sus características histopatológicas particulares, los túbulos epiteliales quísticos van a estar recubiertos de epitelio colónico normal con un estroma abundante, fibroso y vascular, el cual va a estar infiltrado también por neutrófilos y eosinófilos. Y realmente, pues sí hay casos descritos en los que este pólipo juvenil aislado puede como tener malignidad, sin embargo, los casos descritos son realmente pocos. Entonces, usualmente la recomendación de pues, las diferentes sociedades endoscópicas en pediatría nos recomiendan hacer un seguimiento después de hacer la resección en pólipo. Con respecto a, pues, al estudio de su etiología, realmente no se sabe cuál es la etiología de este pólipo juvenil aislado. Se habla de eventos inflamatorios. Sin embargo, sí se sabe que los pacientes de 1 a 10 años van a presentar este cuadro. La incidencia va a ser de 2, o sea, el pico de incidencia de presentación va a ser desde los 2 a los 5 años y va a presentarse en ambos sexos. Sin embargo, va a haber una leve predilección por los varones. El diagnóstico diferencial, pues van a ser cualquier otra enfermedad que produzca sangrado gastrointestinal, dentro de las cuales las más frecuentes, las fisuras anales, el divertículo de Meckel, los quistes de duplicación intestinal y pues no olvidar las discrasias sanguíneas tipo enfermedad de Henoch-Lane que pueden pues debutar con sangrado gastrointestinal. El diagnóstico y el manejo, entonces pues el diagnóstico por supuesto se va a hacer eh, con una adecuada anamnesis, llevar una adecuada historia clínica que nos vaya a sugerir como el posible cuadro, y los hallazgos al examen físico, sobre todo evidenciar pues que no hayan fisuras anales o de pronto otras manifestaciones que puedan tener tipo dolor abdominal o un abdomen agudo. eh, y una vez digamos que hemos descartado cualquier cuadro diferente eh, a, a, que cause sangrado intestinal, podríamos eh, pues, ir identificando la posibilidad de pólipos intestinales. El manejo, entonces, como les decía, usualmente se hace colonoscopia, donde se hace el diagnóstico pues, definitivo, y también se puede realizar la resección como tal, endoscópica del colon. Diferentes maneras de resección y herramientas endoscópicas para hacer esta resección, dentro de las cuales podemos encontrar la cesta de Dormia, el recolector de pólipos, las asas, los trípodes y la cesta de Roth, dentro de, pues, de muchas. Sin embargo, pues la técnica de resección del pólipo pues, no es el objeto de esta charla en el momento. Entonces, ya hablando de los síndromes de poliposis intestinal, empezaremos con los síndromes amartomatosos, de características pues, de amartoma. Iniciando entonces con el síndrome de poliposis juvenil. Esta es una condición precancerosa rara, tiene un patrón de herencia autosómica dominante que afecta a 1 en 100.000 y 1 en 160.000 personas. Se va a caracterizar por la presencia de múltiples amartomas en el tracto gastrointestinal. Los criterios diagnósticos, los criterios pues, van a ser los siguientes. Entonces, el primero es que tengamos 5 o más pólipos juveniles en el colon. Entonces, aquí es donde les estaba como mencionando que cuando tenemos un pólipo juvenil aislado, hacemos una colonoscopia completa y encontramos más de 5, ya nos cambia el escenario y dejamos de pensar en un pólipo juvenil aislado como tal y pasamos a un síndrome de poliposis juvenil y lo tenemos que
abordar y manejar como tal. El otro criterio diagnóstico es la presencia de pólipos juveniles en otras partes del tracto gastrointestinal. Eh, y por último, cualquier pólipo juvenil en una familia con historia de poliposis. Esos son los tres criterios clínicos diagnósticos. eh, y se han identificado dos genes en los cuales su mutación va a relacionarse con la presencia del síndrome. Estos genes son el gen SMAD4 o el gen BMPR1A. Se describe que este síndrome tiene un riesgo de presentar cáncer de colon en un 17 a 22% en pacientes de 35 años y el riesgo aumenta al 68% a los 60 años. Los pólipos gástricos también tienen pues una incidencia de conversión a carcinoma gástrico en aproximadamente el 20%. Como tal, este síndrome de poliposis juvenil va a tener las siguientes manifestaciones extraintestinales, que son las que debemos siempre buscar una vez tenemos la sospecha diagnóstica del síndrome de poliposis juvenil. Entonces, a nivel cardíaco, estas manifestaciones se van a asociar en un 12 a 13%. Las manifestaciones serán un prolapso de la válvula mitral, un defecto del septo ventricular con estenosis eh, pulmonar y, de la válvula y una válvula aorta bicúspide. Las manifestaciones vasculares y de la piel en un 9 a un 56% serán las telangiectasias, los nevos pigmentados, los aneurismas de la arteria esplénica o aneurismas de la arteria ilíaca bilateral o una malformación arteriovenosa pulmonar. Los síntomas o hallazgos a nivel craneal y esquelético que se presentan en un 12 a un 70% serán la macrocefalia, la hidrocefalia, el paladar hendido, la polidactilia y el hipertelorismo. También podemos encontrar enfermedad del tiroides, trastorno de déficit de atención e hiperactividad o autismo en un 9%, a nivel neurológico, epilepsia en un 22%, testículos no descendidos en un 17% y anomalías oculares en un 4%. Entonces, de estos pólipos, la ubicación va a tener predilección sobre todo por el colon. En un 95% de los casos encontraremos entonces los pólipos ubicados en el colon, en un 14% ubicados en el estómago y en menos porcentaje yeyuno, ilion y duodeno, en un 7%, pues en esta localización. Usualmente vamos a encontrar de 50 a 200 pólipos, sin embargo, pueden ser miles de pólipos amartomatosos que vamos a encontrar a través de todo el tracto gastrointestinal. Se describe que 75% de los casos son heredados y tienen un patrón familiar, sin embargo, hasta un 25%, un cuarto de los pacientes van a ser pues una mutación de novo. Los síntomas de inicio usualmente van a ser en la niñez. Esto pues lo diferencia sobre todo de los, por ejemplo, de la adenomatosis poliposa familiar, en la que vamos a encontrar un inicio de síntomas un poco más tardío. En este síndrome vamos a encontrar entonces un inicio de los síntomas, como les digo, en la niñez. Estas dos mutaciones entonces del gen SMAD4, esta en particular de este gen que se ubica en el cromosoma 8, en el brazo largo en la posición 21.1, va a explicar un 40-60% de los casos. Y cuando tenemos mutación en este gen, va a asociarse principalmente a las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, con telangiectasias mucocutáneas y malformaciones arteriovenosas. Cuando entonces identificamos una alteración en el gen BMPR1A, este gen ubicado en el cromosoma 10 del brazo largo en la posición 23.2, que en esta, digamos, en este mismo brazo podemos encontrar también el gen PTEN. Cuando tenemos afectación de estos dos genes, podemos tener una presentación de la enfermedad que es mucho más agresiva, que es la poliposis juvenil de la infancia. De esta manera, entonces, vamos a definir como tres fenotipos de la enfermedad. Esta, la poliposis juvenil de la infancia, la poliposis juvenil difusa o generalizada. En esta se hace referencia a la ubicación de pólipos a nivel de cualquier parte del tracto gastrointestinal.
pólipos amartomatosos, y la poliposis juvenil coli, que son los pólipos que se limitan a el colon como tal. Como les decía, esta poliposis juvenil de la infancia es una forma severa de poliposis que se va a presentar dentro del primer o dentro de los 2 primeros años de vida, con una diarrea importante, con una hipoalbuminemia importante, sangrado rectal, dolor abdominal y enteropatía, con una alta tasa de mortalidad. Bueno, en el 2019, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica lanza o pues emite unas guías y unas recomendaciones para estos síndromes poliposos en la infancia. ¿Qué dicen entonces las guías para el síndrome de poliposis juvenil? Entonces, con respecto a realizar o no test genéticos en niños o a qué edad realizar estos test en niños, entonces nos explica dos posibles escenarios. Podemos tener un paciente asintomático eh, con historia familiar, pero entonces, si sabemos la mutación de la familia, podemos hacer el test genético desde los 12 a 15 años. Si no tenemos como conocimiento de la mutación que afecta a la familia, lo que recomiendan es hacer un tamizaje endoscópico desde los 12 a 15 años de vida. Si tenemos un niño sintomático, sí, a cualquier edad se debería hacer entonces una colonoscopia, y si encontramos más de 5 pólipos juveniles, entonces ya tendríamos el diagnóstico. Aquí en estos escenarios podríamos o debemos buscar por las características extraintestinales y hacer una consejería genética y el test genético para pues estos dos genes particulares de los que les hablé. Entonces se debe hacer idealmente la colonoscopia eh, con el objetivo sobre todo de quitar todos los pólipos que sean mayores de 10 milímetros y repetirse anualmente hasta que se hayan resecado los pólipos mayores de 10 milímetros. Después de esto, se puede hacer colonoscopia cada 5 años. Entonces, cuando realizamos la gastroscopia, como vimos, la predilección de los pólipos en este síndrome va a ser por el colon. Sin embargo, va a haber un porcentaje considerable que va a presentar los pólipos a nivel gástrico. En reportes de adultos se muestran que los pólipos gástricos en esta síndrome están presentes en un 65 a un 83%. Los pólipos duodenales en un 13 a un 33%, pues mucho menor. Sin embargo, el riesgo de carcinoma gástrico está entre un 10 a un 25% en este porcentaje de pacientes que van a presentar pólipos gástricos. La recomendación que realiza la ESGAN acerca de realizar gastroscopia es no realizar a menos que hayan síntomas, digamos, del tracto gastrointestinal superior, aunque parece que hay un riesgo mayor de presentar cáncer gástrico en pacientes que tienen mutación del gen SMAD4. Con respecto a repetir una colonoscopia en pacientes con un solo pólipo juvenil, pues ellos explícitamente pues dicen que no se debe hacer, que como les expliqué, estos pólipos no se asocian usualmente pues a malignidad, entonces no está recomendado hacer colonoscopias de controles. ¿Y cuál sería entonces el rol de la colectomía? No hay unas indicaciones claras para determinar en qué momento se debe hacer una colectomía en estos pacientes con síndrome de poliposis juvenil. Sin embargo, cuando vemos que el manejo de los pólipos no es posible hacerse con las polipectomías endoscópicas, ya sea por la cantidad exagerada de pólipos grandes que podemos encontrar, o que los síntomas como sangrado intestinal, hipoalbuminemia, diarrea no se logren controlar, se podría considerar realizar entonces la colectomía. Siempre pues teniendo en cuenta pues un manejo interdisciplinario entre el equipo de los gastroenterólogos, los pediatras y por supuesto pues el servicio de cirugía pediátrica. Estas son las guías que salieron en este año para adultos de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal. ¿Qué dicen estas guías al respecto? Entonces, explican que el riesgo de cáncer va a estar atribuido sobre todo a la presencia de displasia, que va a ser el objetivo de buscar y realizar pues la extirpación de algunos pólipos grandes
cuando hacemos las colonoscopias y las endoscopias, vamos a retirar pues estos pólipos y vamos a evaluar el porcentaje de displasia de estas lesiones. Si tenemos un porcentaje importante de displasia, podemos estar considerando entonces mayor riesgo de cáncer y estaríamos más cerca de hacer una colectomía. La displasia va a estar usualmente a una asociación del gen APC. Entonces describen como una transformación en la que inicialmente tenemos unos pólipos amartomatosos y después van a tener unas características adenomatosas y estos son los que, digamos que nos prenden las alertas a un riesgo mayor de displasia y de cáncer colorectal. El objetivo entonces de realizar colonoscopias y resecciones de pólipos, entonces va a ser mitigar los síntomas que pueden producir los pólipos, algunos pólipos muy grandes, y disminuir entonces el riesgo de complicaciones como cáncer y sobre todo hacer la vigilancia de la displasia. La colectomía entonces se va a recomendar en pacientes que ya hayan desarrollado cáncer colorectal o con una carga de pólipos colónicos que no es susceptible de manejo endoscópico y pues vemos que esta recomendación, digamos que está de acuerdo con la recomendación del 2019 de la ESGA. Si hay una pérdida persistente de sangre con anemia severa o hipoalbuminemia, pues vemos que esta indicación también es como concordante con la ESGA. Pero ellos digamos que aquí hacen la aclaración de que si identificamos entonces una mutación del gen SMAD4, vamos a hacer entonces una gastroscopia desde los 13 a 15 años y aquí difiere entonces de las recomendaciones previas, ya que la ESGAN dice que no hay que hacer gastroscopias o estudios endoscópicos del tracto gastrointestinal superior a menos que el paciente sea sintomático. Sin embargo, sí, aquí vemos que dice que si tenemos entonces identificada una mutación en este gen, sí recomiendan iniciar, pues hacer un control endoscópico superior. Y en adultos, la gastrectomía total o parcial se puede realizar en pacientes que ya tengan documentado un cáncer gástrico o que tengan un alto grado de displasia. Como vemos, pues la displasia es como el punto principal que nos va a determinar entonces un manejo quirúrgico. O también en caso de ver pólipos gástricos que no sean susceptibles de manejo endoscópico, también recomiendan hacer una gastrectomía total o parcial. Con respecto al síndrome de Peutz-Jeghers, entonces tenemos, pues, digamos, un poco de historia, que fue Peutz, que en 1921 encontró la asociación entre pólipos intestinales con puntos de pigmentación mucocutánea en boca, manos y pies. Después, en 1944, Jeghers fue el primero en reportar 2 casos de pacientes con estos síntomas eh, que había descrito previamente Peutz. En 1949, Jeghers reportó 8 casos más y definieron entonces estas 2 características, los pólipos intestinales y los puntos en la boca para considerar el diagnóstico. Y en 1954, Brewer, Barwen y Kirtland fueron los primeros en hablar y en definir pues, el síndrome de Peutz-Jeghers. Este síndrome entonces va a tener una herencia autosómica dominante. La mutación va a ser a nivel del gen STK11, que es un gen supresor tumoral. Este gen se va a ubicar en el cromosoma 19, en el brazo corto en la posición 13.3. Su incidencia va a ser de 1 en 200.000 nacidos vivos y vamos a encontrar entonces lesiones pigmentadas que van a ser vistas hasta en el 95% de los pacientes. Usualmente estas lesiones pigmentadas son como el síntoma cardinal que prende las alarmas y las alertas de un posible síndrome de Peutz-Jeghers, aunque también podemos encontrar estas lesiones en fosas nasales, en zona perianal, dedos, manos y pies, en las caras dorsal y volar también de las manos y los pies. Aparecen estas lesiones pigmentarias usualmente en la infancia y con el tiempo tienden a desvanecerse. Sin embargo, lo que describen es que las mucocutáneas en el labio inferior son como que las que más perduran. Entonces, estos pólipos, pues vamos a ver que se pueden encontrar en todo el tracto gastrointestinal, incluso en localizaciones extraintestinales, como en la vesícula biliar, en los bronquios, en la vejiga y el uretra. 50% de los pacientes no van a tener historia familiar.
Y los pólipos pueden encontrarse de uno a cientos de pólipos a través de todo el tracto gastrointestinal. La mutación va a ser encontrada al hacer el estudio genético hasta en el 94% de los pacientes que tengan un criterio diagnóstico clínico. ¿Y cuáles son estos criterios diagnósticos clínicos? Entonces, con uno de los siguientes ya podríamos hacer el diagnóstico, que es, primero, dos o más pólipos con características histológicas de síndrome de Peutz-Jeghers. Que tengamos cualquier cantidad de pólipos que sean detectados en un individuo que tenga una historia familiar de síndrome de Peutz-Jeghers, que veamos pigmentación característica mucocutánea en un individuo con historia familiar del síndrome, o cualquier pólipo de síndrome de Peutz-Jeghers en un individuo que también tenga la pigmentación mucocutánea característica. Y pues aquí una fotografía de esta pigmentación. Característicamente, digamos, a manera o en el estudio endoscópico podemos encontrar que los pólipos los describen como forma de coliflor. Y histopatológicamente lo describen como un patrón arborizado. Entonces describen que el estroma va a tener como su crecimiento y se va a ver como si fuera un tallo de un árbol que se expande eh, eh, con, pues, como les digo, su estroma y pues también tejido epitelial. ¿Qué dicen la Sociedad Europea de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición Pediátrica? Entonces, ¿cuándo deberíamos realizar una prueba genética en niños que tenemos el riesgo, por ejemplo, en niños que tenemos historia familiar? Ellos describen que debe ser temprano, desde los 3 años. En general, describen que en qué pacientes uno hace una prueba genética. Entonces, los pacientes que, o si esta prueba nos va a, la deberíamos hacer antes del inicio del síntomas, que esta prueba nos afecte el resultado, o el resultado de esta prueba, perdón, nos afecte el manejo del paciente, y que el realizar esta prueba nos indique realizar alguna intervención pues adicional. En este caso, en el síndrome de Peutz-Jeghers, el riesgo mayor es presentar un cuadro de invaginación intestinal, un abdomen agudo. Entonces, ellos recomiendan realizar prueba genética de manera temprana en los pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, antecedente del síndrome. ¿Qué hacer con los pacientes que presentan puntos de pigmentación? Ellos proponen pues este algoritmo de manejo. Entonces, si tenemos una historia familiar, si tenemos un paciente que tiene puntos que puedan sugerir el síndrome de Peutz-Jeghers, entonces si tenemos una historia familiar positiva, ya eso es un criterio diagnóstico y tenemos ya el diagnóstico confirmado en el paciente y debemos comenzar con el screening endoscópico. Sin embargo, si no tenemos una historia familiar, podemos referir al genetista, hacer test genéticos, y si identificamos una mutación, entonces ya hacemos el diagnóstico. Si no se identifica una mutación, entonces recomiendan de todas maneras realizar una colonoscopia, no después, o sea, antes de los 8 años de vida, ya sea colonoscopia, gastroscopia o una videocápsula endoscópica. Si el diagnóstico entonces es confirmado, pues seguir como con la recomendación del seguimiento de pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers. Y si ya hacemos la colonoscopia y no tenemos entonces ninguna mutación, entonces podríamos, digamos, descartar este paciente y no lo consideraríamos con el síndrome y no requeriría pues manejos adicionales. Entonces, puntualmente, ¿qué hacer con estos pacientes que presentan puntos de pigmentación? En la abordaje inicial, pues sería realizar una prueba genética. ¿Cuándo vamos a realizar el estudio en el tracto gastrointestinal en pacientes que tienen un diagnóstico clínico del síndrome? Entonces, los pacientes que tienen un diagnóstico confirmado de la enfermedad, se les debe hacer una consejería genética y familiar en los que se les explique claramente cuál es el riesgo entonces, de invaginación intestinal. Usualmente el riesgo pues va a aumentar a los 10 años, y el riesgo de presentar un abdomen agudo con una laparotomía pues en estos pacientes ya puede ser muy alto. Usualmente la intussuscepción va a producirse a nivel del intestino delgado, ya que como vemos la predilección de los pólipos en este síndrome va a ser sobre todo en el intestino en un 50%,
en el estómago en un 36% y en el colon en un 21%. Después de haberle hecho la consejería genética al paciente, explicarle cuáles son los riesgos, lo ideal es comenzar con los, con los, con las endoscopias y colonoscopias en estos pacientes, no después de los 8 años de vida o temprano, incluso más temprano, si tenemos un paciente que tiene síntomas. Recordar que de pronto la colonoscopia y la endoscopia pues no serían como eh, los únicos estudios que deberíamos tener en cuenta, ya que sobre todo pues la predilección, como les dije, de estos pólipos va a ser en el intestino delgado. Si identificamos pólipos mayores de 15 milímetros, deberíamos pues, realizar una polipectomía, ya sea por cirugía o si se puede por endoscopia o laparoscopia. Y si no encontramos pólipos o los pólipos son menores de 10 milímetros, podríamos hacer un seguimiento endoscópico o con videocápsula endoscópica cada 3 años. Obviamente, pues individualizando cada paciente, cada síntoma, pues que de pronto el paciente vaya presentando a lo largo pues de su seguimiento. ¿Cuál sería entonces el papel de la polipectomía endoscópica? Entonces lo que recomiendan es hacer polipectomías para evitar las complicaciones, sobre todo pólipos que sean muy grandes, que puedan hacer este efecto de lead point y puedan llevar a un cuadro de intususcepción. Es como el objetivo de hacer una polipectomía. Para hacer esta polipectomía, pues como les decía, usualmente se requiere hacer, o si se puede hacer estudio endoscópico o colonoscópico. Sin embargo, en muchas ocasiones no va a ser como estos estudios suficientes para poder alcanzar los pólipos por su ubicación intestinal y va a necesitarse un manejo laparoscópico o incluso pues describen la laparotomía. El riesgo de cáncer en estos pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers pues realmente en la infancia no es pues realmente alto, como vemos aquí. Usualmente sí tienen riesgo de cáncer, pero digamos, en edades mucho más avanzadas. Esta es otra, pues, cuadro que nos habla del riesgo de cáncer. En lo que vemos, pues, tenemos que tener en cuenta posiblemente, pues, el cáncer colorectal, el cáncer de estómago en el intestino delgado, el cáncer de mama, de ovario, de cervix, de útero, de páncreas y el cáncer testicular y de pulmón en estos pacientes con el síndrome. Bueno, y por último, para hablar de los síndromes adenomatosos, pues su principal representante, que es la poliposis adenomatosa familiar. Esta es una condición autosómica dominante en la que vamos a ver una mutación en el gen APC. Este gen va a ubicarse en el cromosoma 5 del brazo largo en la posición 21. Su penetrancia es del 100% y la incidencia de esta enfermedad es de 1 a 3 en 10.000 nacidos. Va a caracterizarse por un desarrollo progresivo de cientos a miles de pólipos adenomatosos en el colon con manifestaciones extraintestinales. A los 15 años, el 50% de los pacientes van a tener una poliposis importante a nivel del colon. El riesgo de desarrollar cáncer es del 100%. Y el diagnóstico clínico se puede hacer evidenciando más de 100 pólipos adenomatosos en una endoscopia. Se describe que un 20 a 30% va a ser causado por una mutación espontánea o de novo, y hay una forma atenuada de la enfermedad en la que se puede como eh, se ha visto que pues que el desarrollo de cáncer no va a ser, digamos, como en etapas tan tempranas, sino un poco más tardías, y esta forma atenuada representa el 8% de las poliposis adenomatosas familiares. ¿Cuáles serán los síntomas extraintestinales? Entonces, a nivel óseo, vamos a encontrar ostiomas, exostosis o esclerosis. A nivel dental podemos encontrar dientes impactados, supernumerarios o dientes no erupcionados. A nivel del tejido conjuntivo, tumores desmoides, adherencias intraabdominales excesivas, fibromas o quistes subcutáneos. A nivel ocular, entonces la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Y a nivel de sistema nervioso central, los glioblastomas, por ejemplo, en el síndrome de Turcot. Podemos encontrar adenomas a nivel estomacal, duodenal, del intestino delgado, de la corteza suprarrenal y de la glándula tiroides, y carcinomas
de la glándula tiroides y la glándula suprarrenal. También el hepatoblastoma hepático puede ser un síntoma extraintestinal de esta enfermedad. Entonces, pues esta enfermedad se describe desde 1847, donde Covisart hace el primer reporte de la enfermedad. Posteriormente se exponen dos casos en una persona de 16 y 21 años y en 1867 Virchow hace una descripción histopatológica de la enfermedad. Posteriormente, en 1882 se hace la asociación con una enfermedad pues, familiar y en 1890 Hanford establece su relación con cáncer. Posteriormente, Lockhart y Mummery establecen que la poliposis adenomatosa múltiple está presente en varias generaciones, que los individuos van a desarrollar cáncer a temprana edad y que los adenomas van a anteceder el cáncer. Y hasta 1927 se establece su tipo de herencia mendeliana. La presentación entonces clínica va a ser típicamente en la adolescencia. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos y cuando presenta síntomas, estos síntomas van a ser un aumento en la frecuencia de la defecación, un sangrado rectal, anemia y dolor abdominal. Y también se describe que cuando tenemos pacientes que son sintomáticos, el hecho de que sean sintomáticos se relacionan a un peor desenlace de la enfermedad. La mayoría, hasta un 90%, van a ser eh, identificados por la historia familiar. De aquí la importancia a llevar siempre un registro de los pacientes que tengan adenomatosis familiar y realizar pues respectivos test de tamizaje a los familiares. El diagnóstico se hace con colonoscopia, aunque también se han visto pues enemas contrastados. Aquí vemos pues un colon donde evidenciamos pues la cantidad tan abundante que hay, que son incontables los pólipos que podemos encontrar. Y este es un ejemplo de la imagen de un enema con contraste, donde se ven como las lesiones a nivel de la mucosa. Cuando tenemos una biopsia de al menos 10 pólipos que tienen estas características adenomatosas, esto ya nos va a confirmar entonces el diagnóstico. El 50% de los casos vamos a encontrar pólipos gástricos y en duodeno también pues son menos frecuentes. Sin embargo, los pólipos a nivel de duodeno, aunque menos frecuentes que los gástricos, tienen un mayor potencial de desarrollar adenocarcinoma, sobre todo adenocarcinoma de la papila duodenal. Para esto, entonces se sacó el score de Spiegelman, en el que nos da diferente puntaje de acuerdo al número de pólipos, al tamaño del pólipo, a la histología del pólipo, si es tubular, túbulo vellosa o vellosa, y al grado de displasia, si es leve, moderado o severo. Estos puntos nos van a clasificar entonces en diferentes estadios y según el estadio que nos dé, vamos a hacer o nos sugiere hacer el control. Cada 4 años, cada 2 a 3 años, o realizar cirugía por el riesgo pues alto de realizar o de desarrollar adenocarcinoma. El gen, entonces, como les dije, el gen es el gen APC, que es un gen supresor tumoral. Las mutaciones usualmente encontradas van a ser de lesiones o inserciones que van a producir pues una proteína alterada. Se pueden producir varias mutaciones con diferente severidad y es así como se explica la presencia de la forma atenuada o incluso podemos encontrar una forma más severa. Entonces, cuando tenemos una lesión en el codón 168 al codón 1580 podemos encontrar una poliposis adenomatosa familiar clásica. Sin embargo, se describe que cuando tenemos la lesión en el codón 1309, vamos a tener pues una forma de presentación un poco más severa. Y cuando se afectan como las lesiones, digamos, más hacia la región 5' o 3', podemos encontrar una enfermedad atenuada y también se describe que en el codón 1395 al codón 2000, cuando tenemos estas mutaciones a este nivel, vamos a encontrar pues predilección por manifestaciones pues, de tumores desmoides. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a este síndrome? Entonces, la edad para realizar pruebas genéticas en pacientes con riesgo recomienda que sea de 12 a 14 años. Es importante hablar con los familiares, explicarles por qué, pues ellos por supuesto van a tener
eh, eh, van a ser usualmente aprensivos para realizar un test genético, digamos, de manera más temprana. Que realmente la indicación para hacerlo de manera más temprana es cuando hay síntomas, digamos, de manera temprana. La edad para iniciar colonoscopias con un test genético positivo también es usualmente dentro de los 12 a 14 años. Y dependiendo de los hallazgos en la colonoscopia, de las displasias que podamos encontrar en los pólipos que llevemos a estudio histopatológico, podemos realizar unos estudios endoscópicos seriados cada 1 a 3 años, dependiendo entonces de las características del paciente. Lo que recomiendan en esta esquema es que si no tenemos un conocimiento de qué gen está afectado en la familia, digamos que no hay realmente un beneficio en realizar una prueba genética en este tipo, digamos, de pacientes, en los que no conocemos cuál gen en la familia está afectado. Sin embargo, sí tiene utilidad cuando conocemos cuál es la mutación en la familia, hacemos la prueba genética al paciente y si tiene la misma mutación, entonces pues haríamos ya el diagnóstico y empezaríamos a hacer como el seguimiento por colonoscopia. Eh, la displasia entonces usualmente está asociada a pólipos que tienen ulceración, con superficies que tengan sangrados o pólipos que sean más de 10 milímetros. Entonces es el objetivo cuando hacemos la colonoscopia en estos pacientes, pues no va a ser intentar hacer una resección de todos los pólipos, como dije, pueden ser muchísimos, pero sí podríamos intentar buscar estos pólipos con estas características que tienen como mayor grado de presentar displasia o mayor riesgo de presentar displasia, ya que la displasia es la que nos va a determinar la necesidad o no de realizar una colectomía. Em, Cuando tenemos familiares en primer grado sin alteración en el test genético, se recomienda realizar entonces una colonoscopia desde los 12 años, después cada 5 años, hasta los 30 años de vida, porque se ha visto que posteriormente pueden desarrollar entonces de todas maneras las poliposis de estos pacientes. Es el seguimiento que recomiendan hacer el tamizaje pues, a los familiares de los pacientes en los que identificamos la poliposis. ¿Qué edad se recomienda para hacer colectomía y cuál es el procedimiento de elección? Entonces, como les decía, según el grado de displasia, realmente, como les mencioné, casi siempre se hacen las colectomías en la etapa adolescente, usualmente cerca de los 20 años de vida. Sin embargo, pues aquí hay que ser como muy claro con el familiar, con los papás del paciente, porque pues ellos pueden estar como muy aprensivos a realizar, digamos, intervenciones, digamos, de manera temprana. Hay que, pues, explicarles cuáles son las indicaciones precisas y tratar de indicarles según el grado de displasia que podamos encontrar. Con respecto, entonces, bueno, no hay indicaciones de todas maneras claras en qué paciente realizar la colectomía, pero se recomienda que los pacientes en los que veamos muchos adenomas, que sean más de 10 milímetros, que hayan más de 500 pólipos o que sean pólipos que recubren toda la mucosa, podríamos estar considerando esto. Sin embargo, vale la pena recalcar que es el grado de displasia lo que nos va a determinar llevar o no a una colectomía. ¿Y cuáles son entonces el procedimiento de elección? Entonces se describen dos principalmente, que son la anastomosis iliorectal, que está ilustrada aquí a la derecha, y la anastomosis ilioanal con reservorio, que es la que está ilustrada aquí a la izquierda. Con respecto a esto, encontré este artículo que habla acerca pues, de un hospital en los que manejan entonces las colectomías para este síndrome en un seguimiento de 24 años. Ellos, digamos que proponen que el 30% de los pacientes a los que se les hace colectomía con una anastomosis iliocecal van a desarrollar cáncer de recto porque dejan, digamos, como una parte aquí en el recto que puede ser, digamos, más susceptible a persistir con estos pólipos. Entonces ellos recomiendan hacer usualmente la anastomosis ilioanal con reservorio. Ellos entonces explican o muestran y revisan su experiencia en el manejo de estos pacientes, que es una institución de tercer nivel en el sudeste de Minnesota,
Se recolectaron los pacientes tratados desde 1987 al 2011, menores de 20 años, encontrando 95 pacientes que van desde 4 a 20 años, con una promedio de 15 años, y unos días de estancia hospitalaria, un promedio de 9 años. Hacen como el análisis de las posibles complicaciones que puedan tener, lo comparan estableciendo pues la cirugía de hacer una cirugía en un estadio o dos estadios, encontrando que pueden pues presentar las complicaciones que van desde estenosis a nivel pues del ano, infección de la herida, obstrucción intestinal, anastomosis o fuga de la anastomosis, abscesos o reservoritis y necesidad de reoperación. Sin embargo, lo que ellos encuentran en sus corte de pacientes es que las complicaciones usualmente son menores en la cirugía que se hace en un solo estadio. Bueno, y como conclusiones ya para llevar a casa, entonces, recordar que los pólipos intestinales van a ser frecuentes en la población pediátrica. La mayoría de estos pólipos no tienen potencial cancerígeno y no requieren seguimiento. Y en cambio, los síndromes de poliposis son los que son acompañados de manifestaciones extraintestinales y que pueden conllevar un potencial cancerígeno. Estas complicaciones asociadas a los síndromes poliposos van a ser entonces el cáncer y cuadros de abdomen agudo. Importante pues la invaginación intestinal en el síndrome de Peutz-Jeghers, y la indicación de colectomía pues va entonces a depender de la displasia. Realmente pues eso es lo que les traía con respecto a los pólipos. No sé si de pronto las personas que están conectadas tengan algún comentario. Vale, Teban, muchísimas gracias. Pues en realidad a forma de pregunta no, más bien agradecerte una exposición muy buena, yo creo que muy fructífera para todos los que estamos conectados el día de hoy. Explicaste bastantes patologías, cuándo realizar una colectomía, los riesgos y las probabilidades de neoplasias de cada tipo de pólipos. No sé, yo creo que fue una muy buena revisión y no sé si tienen preguntas. Hola, buenas noches. Pues felicitar a Esteban, una excelente revisión. Eh, Realmente, digamos que los pólipos juveniles, que es lo que nosotros vemos con mayor frecuencia y que pues son de uno de los tratamientos, digamos, más resolutivos en la cirugía pediátrica, que pues es la resección del pólipo, pues con la cura completa de la sintomatología, ¿no? Anteriormente, como decía él, les hacíamos simplemente rectoscopia, ahora pues ya está indicada la colonoscopia total, porque hemos visto que aunque en un pequeño porcentaje se ven esos pólipos ubicados en diferentes partes del intestino. Entonces lo que pasaba es que retirábamos los colos del recto o del colon izquierdo y el paciente seguía con sangrado, ¿no? O sea, en general, como decía Esteban, son sangrados que pueden ser indoloros y que son después de la deposición en goteo en pacientes más o menos en edad escolar, preescolar y escolar. Ya con respecto pues a la parte de las de la poliposis adenomatosa familiar, pues básicamente tampoco es que yo por lo menos no tengo muchos casos, pero en general los que hemos tenido son casos familiares. En este momento recuerdo el caso de una mamá que murió de eso y sus dos hijos presentaron lo mismo. Ya más o menos en la adolescencia, en las colonoscopias y en las biopsias encontramos displasias de estos pólipos y se decidió llevar a colectomía total con reconstrucciones en estos pacientes, ¿no? Mm, en unos, pues como decía Esteban, pues la bolsa ileal es un procedimiento adecuado, pero también digamos que la anastomosis terminal de ilion y recto, haciendo una resección del recto más baja del usual, para tener un buen control. Eso sí, tienen que tener además unos seguimientos endoscópicos estrictos para que igual en las partes de la anastomosis también hemos visto que pueden recaer los pólipos y el carcinoma, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya pues con respecto, por ejemplo, en estos pólipos que se malignizan o el cáncer colorectal en la población pediátrica es muy raro, pero así de ser muy raro es
mortal, ¿no? Es decir, los pacientes que yo tengo con cáncer colorectal, la mortalidad es como de un 99.9%. Solo tenemos uno vivo que fue un hallazgo incidental que tenía una pequeña lesión de menos de 0.5 centímetros. De resto, pues esto, digamos que el cáncer, el carcinoma colorectal en los niños y adolescentes es letal a diferencia de los adultos. Pues muchas felicitaciones, muy buena revisión y muchas gracias. A Gracias, ustedes, doctor, muchísimas gracias. No sé, creo que la doctora Quimbayo tiene la mano levantada. Sí, bueno, primero que todo felicitar a Esteban, excelente revisión, realmente muy completa. Y como concluida, sí, finalmente, afortunadamente, pues en pediatría, como han dicho los otros doctores, es una patología benigna. eh, Muchas veces nuestro miedo de pronto como gastroenterólogos pediatras es estar enfrente a una patología como una enfermedad inflamatoria intestinal que me esté debutando con un sangrado. Pero a diferencia de estos pacientes, son niños con sangrados no anemizantes, niños que lucen muy bien, con buen peso, con buena talla, muchas veces asintomáticos. Lo único es que empiezan de un momento a otro agudo a tener pues estos eventos de sangrado y siempre pues evidentemente sin la historia de estreñimiento, que eso a veces muchas veces también nos confunde. Eh, si tenemos, y siempre, como también decía el doctor anterior, pues ordenamos de entrada una colonoscopia y de una vez le ordenamos polipectomía si nuestra sospecha es muy grande, porque si no el paciente llega a colonoscopia y no tiene la autorización por parte de la EPS de la polipectomía, entonces pues en algunas instituciones o algunas entidades de salud se puede agregar finalmente el procedimiento, pero pues otras desafortunadamente no, y si tiene que hacer una resección uno grande con insumos, pues la institución pues no va a acceder a que uno lo haga. Entonces eso también es un punto importante para tener en cuenta. Como decía el doctor, realmente casos de pólipos que sean patologías más malignas, muy pocos. De pronto podemos ver un poco más el Peutz-Jeghers si tenemos unos pacientes, si es un poco más común pues respecto a esas otras patologías malignas. Pero generalmente son pólipos muy, muy, muy grandes, en donde muchas veces, por ejemplo, cuando están a nivel gástrico, se tienen que hacer son mucosectomías y pues ahí sí nosotros como gastropediatras, pues como no es una patología tan común, no tenemos una curva, entonces siempre entramos en conjunto con los especialistas, los de adultos. Pero no, Esteban, excelente, muy completa, hay datos que personalmente no tenía ni idea y pues no, muchísimas gracias. A ustedes, doctor, muchísimas gracias y gracias por haberse conectado en esta charla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Teo, nuevamente felicitaciones, excelente presentación. Los esperamos nuevamente en 15 días en nuestra cátedra Lorencita Villegas de Santos. Al doctor Juan Pablo también muchísimas gracias por sus tips. Muy buenas noches. Feliz noche para todos, muchas Buenas gracias. noches. Feliz noche.